Hace algunos años atrás terminé mi tesis de doctorado en filosofía, cuyo título era en torno a la idea de Occidente en Grecia antigua. Esta temática podría pensarse que es un poco arcaica, pero no si lo pensamos desde el punto de vista de que Grecia antigua y la cultura occidental es una cultura relativamente reciente en comparación a otras culturas milenarias, como la China, Egipto, etc. Y lo que nos hace pensar en el hecho de qué es lo que caracterizó a Occidente en una determinada época que la diferenció de otras culturas. Sobre todo pensando en el hecho de que otras culturas dentro de la misma época tenían más conocimientos sofisticados y tenían mayor nivel de civilización. Lo que diferenció a Grecia antigua en su época fue la creación de un espacio abierto, en términos como urbanos es el ágora, en donde se circulaba libremente los conocimientos y esa misma circulación libre de conocimientos fue lo que marcó una diferencia fundamental en comparación a otras culturas y lo que fue generando una diferencia cuantitativa fundamental. Este espacio abierto está posibilitado por la noción de ciudadanía que expresa una suerte de pluralidad, pero al mismo tiempo expresa una suerte de limitación. ¿Quiénes son los ciudadanos? Ciudadanos varones atenienses, que al mismo tiempo expresa una exclusión, y ese es un paradigma que siempre ha estado presente durante el desarrollo de toda la historia de Occidente. La idea de universalidad ya se encuentra presente en términos de vestigios en Aristóteles, en esa cita aparentemente inocente cuando él dice que el hombre es un animal político. La polis es una estructura urbana específica en comparación con otras ciudades de la antigüedad, en donde el espacio abierto lo hacía ser radicalmente diferente a ciudades imperiales prohibidas, de donde se emanaba una gran verdad desde un palacio. La polis estaba orientada hacia el ágora. Esa diferencia hacía que el hombre en la Grecia antigua se considerara como una instancia distintiva. Y en relación a eso, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, lo que está diciendo es que las personas que no viven en una polis no pueden ser consideradas como hombres. O sea, es implícito, ¿ya? Y bueno, es más que nada a modo de presentación, porque en el fondo lo que me lleva acá ahora es el tema del desarrollo de Internet en torno a la cultura occidental, contextualizado en otro hito súper importante de la historia de Occidente, que es la modernidad, en donde estos ideales occidentales precisamente pasan a adquirir un carácter universal, se empiezan a desplegar hacia el mundo. Voy a leer un texto, espero no sea muy árido. Internet, cuyo origen lo podemos rastrear en la Agencia de Proyectos de Investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se ha expandido hoy en día por todo el planeta. Ideado inicialmente para resistir a un ataque militar, este sistema comunicacional se caracteriza a través de una cantidad potencialmente ilimitada de nodos interconectados que se comunican entre sí, virtualmente sin ningún punto central de control y de manera independiente a su localización territorial, basándose en la tecnología de la computación para configurar sus puntos de comunicación. De la misma manera que las en ese entonces incipientes tecnologías de generación y distribución de energía constituyeron un soporte imprescindible para el desarrollo de la sociedad industrial, así también Internet, red de redes, constituye el soporte tecnológico de la sociedad caracterizada a través de la era de la información. Esta tecnología se constituirá entonces como el instrumento tecnológico y la forma organizativa que distribuye el poder de la información, de comunicación y generación de conocimiento en las sociedades contemporáneas. La expansión de estas nuevas tecnologías de la información se encuentra fundamentada sobre la base ideológica de la modernidad, y específicamente en torno a la Ilustración europea, la cual se aferra a la idea de que el desarrollo científico y tecnológico constituyen elementos clave para el progreso de la humanidad, representando estas concepciones la libertad de la sociedad europea del yugo de la tradición eclesiástica, sus instituciones y los antiguos absolutismos intelectuales derivados de la cristianización de Occidente. Con el triunfo de la Ilustración y la eclosión de la ciencia y técnica moderna, los occidentales pasarían a evaluar a otras culturas según la ciencia y la tecnología que poseyeran, y la ausencia de pensamiento mecánico
y las técnicas occidentales en otras sociedades pasaría a denotar una suerte de inferioridad cultural. Bajo este canon se desarrolló posteriormente el despliegue de la hegemonía cultural de Occidente sobre el resto del mundo y el desarrollo del capitalismo histórico. La modernidad se constituiría como un rasgo distintivo occidental, caracterizado por un conjunto de transformaciones institucionales que se despliegan en todos los ámbitos, patrocinando modos de vida específicos y avasallando otras culturas. En los orígenes del capitalismo, el ascenso de la supremacía occidental, limitado en ese entonces a Gran Bretaña y un puñado de naciones europeas junto a su prole norteamericana, se encuentra estrechamente ligado a la superioridad tecnológica lograda durante las revoluciones industriales. Bajo este contexto, la expansión espectacular del canon occidental a nivel mundial se manifiesta entonces como el paradigma de la globalización, en donde el desarrollo tecnológico no parece ser un elemento neutral, sirviendo en varias ocasiones como instrumento de colonización. Las tecnologías mecanizadas de la comunicación han influido profundamente en todos los aspectos de esta mundialización cultural, desde la temprana introducción de la imprenta en Europa, de manera tal que el impacto globalizador de los medios de comunicación posibilitó la instauración global de las instituciones de la modernidad. De igual manera que la construcción de caminos durante el Imperio Romano constituyó un elemento fundamental para ejercer el control sobre los otros pueblos dominados, o la expansión de las vías férreas fue beneficiosa para los intereses colonizadores de las economías imperialistas a finales del siglo XIX, el rol que juegan las redes en la constitución de un nuevo paradigma resulta ser decisivo. La importancia del desarrollo tecnológico en la expansión cultural occidental sobre el resto del mundo va a tener un hito importante en la creación de una determinada experiencia temporal, de la que tú estabas hablando hace un momento, que se va a caracterizar de manera progresiva por la homogeneización del tiempo. En el afán de aspirar a una sociedad mejor, los pensadores de la Ilustración debían tener en cuenta el orden racional del espacio y el tiempo, compartiendo un sentido común relativamente unificado sobre estos. La racionalización práctica del espacio y del tiempo en el curso del siglo XVIII definía el contexto en el cual los pensadores de la Ilustración formulaban sus proyectos, y ya hacia las últimas décadas del siglo XIX la mayoría de los occidentales instruidos poseía una noción universal y universalizadora del tiempo, idealmente adecuada para la nueva era del imperialismo europeo, noción que le confería a las naciones occidentales una misión civilizadora, basada en la modernización, proceso que a la larga significó la transformación de todos los pueblos en un símil de Occidente. Cito aquí a Lin Hunt, La verdad sobre la historia. Es difícil captar el alcance de esta nueva concepción del tiempo, pues los occidentales la consideran obvia. Suponen el tiempo parejo para todos, un continuo que siempre se experimenta de manera idéntica. El sentido común refuerza esta uniformidad conceptual, pero esta noción es reciente y resulta de la concepción newtoniana del tiempo como entidad absoluta, real y universal. La expansión del desarrollo tecnológico tuvo gran importancia en el surgimiento de esta noción de la temporalidad, en donde nuevos modos de medición auguraron y reforzaron la noción científica del tiempo universal. Así, los relojes mecánicos fueron inventados en el siglo XIV en Europa porque el cristianismo, por lo menos en su modalidad monacal, parecía exigir más puntualidad que otras religiones. Tiempo después, la naciente burguesía se encargó de sistematizar estas tecnologías con el fin de imponer la disciplina religiosa como un medio para organizar y disciplinar a las poblaciones de las ciudades medievales, con relación a la nueva disciplina laboral secular recién descubierta. Y la asignación de horas iguales en la comunidad anunció la victoria de un orden cultural y económico. El invento del reloj mecánico y su difusión a todos los miembros de la población fue de crucial importancia en la expresión de un tiempo uniforme, y esta uniformidad de la medida del tiempo llegó a asemejarse con la uniformidad de la organización social de la experiencia temporal, coincidiendo este cambio con la expansión de la modernidad europea a vastas áreas de la población mundial. La homogeneización y estandarización de la evidencia del presente produjo transformaciones cruciales en las categorías del tiempo histórico, pasando a ser, desde esta perspectiva, lineal y no circular, secular y no religioso, universal más que particular de una época, nación y fe, cuyo significado solamente podía desentrañarse en los asuntos humanos y no en el de la divina providencia. El reajuste en la conceptualización del tiempo humano que acaeció en el último tercio del siglo XIX dio paso a la creencia en la mayoría de los occidentales instruidos de que la vida individual y colectiva es modelada por un tiempo concebido como un continuo universal y secular, cuya ausencia tornaría inteligible a la sociedad. Esta concepción habría hecho
una eclosión en términos globales con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, en donde la aparición de Internet posibilitó la comunicación de muchas personas por primera vez a escala global. En el contexto de las transformaciones del capitalismo histórico, el sociólogo español Manuel Castells señala que la economía informacional permite que por primera vez en la historia este sistema alcance una escala global, configurando una realidad históricamente nueva, distinta de la economía mundial, difiriendo en el hecho de su capacidad de funcionar en forma unitaria, en tiempo real o en un tiempo establecido a escala planetaria. De esta manera, Castells define a la economía global como una economía cuyos componentes nucleares tienen la capacidad institucional, organizativa y tecnológica de funcionar como una unidad en tiempo real o en un tiempo establecido a escala planetaria. Con relación a esto, Paul Virilio señala que esta pérdida de la extensión del mundo en aras de un tiempo único se constituiría como un peligro para lo particular e histórico de cada sociedad. Cito a Paul Virilio, El cibermundo, la política de lo peor. El hombre está inscrito en las tres dimensiones del tiempo cronológico, el pasado, el presente y el futuro. Es evidente que con la emancipación del presente corremos el riesgo de perder el pasado y el futuro al convertirlo todo en presente, lo cual es una amputación del volumen del tiempo. El advenimiento de un tiempo mundial único que va a eliminar la multiplicidad de los tiempos locales es una pérdida considerable de la geografía y de la historia. Esta expansión de la experiencia temporal a escala planetaria va a tener un correlato en la conformación de un determinado tipo de sociedad, que va a seguir los patrones de las sociedades europeas modernas. La exportación de los ideales ilustrados de progreso y desarrollo tecnológico tendrá una correspondencia con lo que el sociólogo alemán Peter Wagner denomina como la transición de la modernidad liberal restringida a una organizada. Este proceso se caracteriza por la necesidad de acceso de gran parte de la población a los beneficios que promulgaban las sociedades de la Europa moderna. Y atendiendo a esta necesidad se configuraron nuevas identidades colectivas en donde la irrupción de los sistemas tecnológicos durante los últimos años del siglo XIX ayudó a reestructurar amplios sectores de esta nueva realidad social. Así, uno de los rasgos distintivos de la modernidad organizada fue la capacidad de incluir, dentro de unas determinadas fronteras territoriales, a todos los individuos en prácticas sociales sistematizadas con un alcance global. A esta sociedad le aplican muchos críticos la denominación de sociedad de masas, cuyo surgimiento resultó ser una consecuencia de la globalización posibilitada a través del manejo de poderes tecnoculturales y globalizantes de alcance mundial, manejados en términos más mediáticos con la producción de un mensaje masivo para el consumo. El fin de esta modernidad organizada desembocó en el nacimiento del fenómeno conocido como posmodernidad, trayendo esta transición consigo una ampliación del radio de acción dentro del cual era posible construir identidades sociales. Señala Peter Wagner que todavía no hay respuesta a la pregunta de dónde desemboca la salida de la modernidad organizada, encontrándose caracterizada nuestra percepción precisamente por la disolución de este tipo de sociedad. Frente a esto, los neoliberales tendrán como respuesta su oposición a todo intento de una nueva organización colectiva, y dentro de este contexto, la conformación de la sociedad de la información parece implicar cambios radicales en el paso a un nuevo tipo de organización social, en donde los nuevos medios de comunicación determinarían a una audiencia segmentada y diferenciada que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no sería de masas en cuanto a la simultaneidad y uniformidad de mensajes que recibe, de manera tal que esta nueva audiencia ya no sería una masa homogénea. Las nuevas tecnologías de la comunicación se centran en la información diversificada y especializada, de manera tal que la audiencia se fragmenta cada vez más por las ideologías, los valores, los gustos y los estilos de vida particulares, y el poder unificador de la televisión de masas se reemplaza ahora por la diferenciación social estratificada, que lleva a la coexistencia de una cultura de medios de comunicación de masas personalizados y a una red de comunicación electrónica interactiva. Con relación a esto, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han señala que hoy en día nos encontraríamos en una nueva crisis, en una nueva transición crítica, de la cual es responsable la transformación radical de la revolución digital, en donde la nueva masa la constituye una suerte de enjambre digital. Esta constitución social hace manifiesta propiedades que la distinguen de la clásica conformación social de las masas, ya que en el enjambre digital se consta de muchos individuos aislados, de manera tal que la masa se encuentra estructurada por completo de manera distinta. Los individuos que se unen en este enjambre digital, por contraposición a la masa, no se conformarían como una unidad. Cito a Byung-Chul Han en el enjambre. Medios electrónicos como la radio congregan a hombres, mientras que los medios digitales los aíslan. Los individuos digitales se configuran a veces como colectivos, por ejemplo, las multitudes inteligentes, smart mobs.
pero sus movimientos colectivos son muy fugaces e inestables. Los caracteriza la volatilidad. Además, con frecuencia actúan de manera carnavalesca, lúdica y no vinculante. Los enjambres digitales se disolverían con la misma prisa con la que han surgido y en virtud de esa velocidad no podrían desarrollar energías políticas. Así las masas, que antes podrían organizarse en partidos y asociaciones y que estaban animadas por una ideología, se descomponen ahora en enjambres de puras unidades aisladas entre sí, sin conformar ningún público articulado ni participando de ningún discurso público. Byung-Chul Han tiene una perspectiva un poco crítica y bastante lúgubre, se puede discutir más adelante con respecto a eso. La expansión de la sociedad de masas y sus posteriores cambios en el desarrollo de las nuevas tecnologías va a implicar a su vez la exportación a escala global de un determinado régimen disciplinario, en el cual la noción de temporalidad anteriormente señalada va a tener una importancia radical. Hart y Negri, en su libro Imperio, señalan que numerosos e importantes efectos derivaron de la tendencia hacia la unificación del mercado mundial, produciéndose la diseminación de un modelo disciplinario de organización del trabajo y de la sociedad más allá de las regiones dominantes. A través de este proceso, grandes poblaciones ingresaron a lo que podría denominarse la emancipación salarial, lo cual significó la entrada de grandes masas de trabajadores dentro del régimen disciplinario de la moderna producción capitalista. Así, el nuevo régimen disciplinario construyó la tendencia hacia el mercado global de las fuerzas de trabajo, en donde el dominio adecuado para la aplicación del cronograma capitalista ya no se encuentra determinado por fronteras nacionales o por los límites internacionales tradicionales. Como resultado, la totalidad del mercado mundial tiende a ser el único dominio coherente para la aplicación efectiva de la administración capitalista. Esta extensión de los regímenes disciplinarios por todo el mundo representa el momento genealógico fundamental de lo que Hart y Negri denominan como imperio. Tras el desarrollo de la globalización, se habría de producir a escala global el proceso pronosticado por Michel Foucault en el contexto del siglo XVIII europeo del gran confinamiento, el cual se manifestaría paradójicamente en la ausencia de una delimitación clara espacial y geográfica, de manera tal que hoy en día la libertad no se encontraría amenazada como antaño en una prohibición, encontrándose las poblaciones encerradas en una suerte de espacio abierto. La expansión de los mecanismos de control surgió en las sociedades europeas a finales del siglo XVIII, fundamentados en la ciencia moderna como eje sobre el cual se ejercía dicha dominación, se encuentra relacionada de manera directa con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, las cuales contribuyen a potencializar su expansión hacia todos los ámbitos del quehacer social. Con relación a esto, Paul Virilio señala que a través de este proceso las sociedades se encontrarían encerradas en el mundo, volviéndose este más pequeño y produciéndose una generalizada sensación de encarcelamiento. El gran confinamiento de Foucault, el cibermundo, la política de lo peor de nuevo. El gran confinamiento de Foucault no está fechado en el siglo XVIII, sino en el siglo XXI, cuando tengamos todas las interactividades que queramos, cuando vayamos a Tokio en 2 horas gracias a los aviones hipersónicos. Es evidente que la sensación de estrechez del mundo será rápidamente insoportable. Al igual que existe la contaminación de la naturaleza, existe una contaminación de las dimensiones reales. Perder el cuerpo en el autismo y la esquizofrenia también es insoportable. Ahora bien, creo que a causa de las tecnologías estamos perdiendo el cuerpo propio en beneficio de un cuerpo espectral y el propio mundo en beneficio de un mundo virtual. Fin de la cita. Dentro de este contexto, Byung-Chul Han señala que la posibilidad de una protocolarización total de la vida caracteriza un nuevo tipo de control social en donde el imperativo neoliberal de rendimiento totaliza el tiempo del trabajo, de manera tal que la pausa pasa a ser solamente una fase dentro de la jornada laboral. La cultura de velocidad de nuestra época exige a las personas un uso efectivo de sus horas de trabajo, hallándose desmenuzada la jornada laboral en una serie de citas rápidas. Con una vida de estas características ya no se dispone de tiempo para el ocio, ya que el tiempo se concibe constantemente como optimización. Esta optimización del tiempo se ha extendido hoy en día incluso a la vida fuera del lugar del trabajo, siendo las presiones actualmente tan intensas que incluso se comienza a eliminar el tiempo libre. Una vez que la vida laboral ha sido optimizada al máximo, los requisitos de optimización se extienden asimismo al resto de nuestras actividades, y lo que queda es tiempo de ocio optimizado. En la sociedad conformada por el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información, la vida optimizada del tiempo libre asume los modelos del tiempo de trabajo, de manera tal que el tiempo de ocio se programa y se planea de forma tan ajustada como la jornada laboral. En la economía de la información, todo en la vida ha sido optimizado, según el modelo típico del trabajo. El desarrollo dominante de la economía de la información parece consistir más bien en que la flexibilidad conduce a fortalecer el trabajocentrismo, es decir, la organización de la vida en función del trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias.